Las hambrunas en África se han ubicado en los titulares de los noticieros internacionales por décadas, lo que genera una serie de preguntas como ¿qué hace la comunidad internacional para enfrentar este tipo de situaciones? ¿Cómo se organiza? ¿Cuál es el comportamiento de la cooperación internacional? En la exposición de la temática, las hambrunas en el mundo, visión general y comportamiento de la ayuda financiera, alimentaria y humanitaria, se dará respuesta a estas preguntas, abordando los antecedentes históricos, definición de conceptos, marco legal, configuración del sistema internacional y de la ayuda financiera, alimentaria y humanitaria, haciendo énfasis en la fase de emergencia de las hambrunas. Como lo estipulado en la agenda, en un primer punto se debe de considerar la evolución histórica. La evolución de la ayuda debe verse desde dos perspectivas diferentes, haciendo énfasis en los dos tipos que ayudan a subsanar la problemática de la hambruna. Los tipos de ayuda a estudiar son los siguientes. En primer lugar, la ayuda humanitaria, definida como la asistencia diseñada para salvar las vidas, aliviar el sufrimiento y mantener y proteger la dignidad humana en prevención o en situaciones de emergencia y o rehabilitación. En segundo lugar, se encuentra la ayuda alimentaria, definida como la transferencia de recursos en forma de alimentos o en forma monetaria, ya sea por medio de donaciones o en condiciones favorables al mercado. Se puede pasar al esbozo histórico de ambos. La ayuda humanitaria surge de la concientización al ver el desbordamiento de equipos sanitarios y el número de bajas que puede haber en una guerra. En respuesta a ello, se crea la Cruz Roja Internacional, que insta la firma de tratados internacionales a partir del siglo XIX, en donde inicia el proceso de conformación del derecho internacional humanitario. Dentro de esta ayuda se encuentra la ayuda alimentaria, la cual surge con una crítica implícita, y es que esta es monopolizada por Estados Unidos. Para los años 60, el Programa Mundial de Alimentos ve su nacimiento, el cual canaliza la ayuda de diferentes países. Tiene una evolución para los años 70, en donde se conforma un nuevo régimen de la ayuda alimentaria, pues los intereses del pasado cuentan menos y donde se han ido asentando nuevos objetivos y criterios operativos, muchos de ellos promovidos por el mismo PMA. Entre ellos, caben destacarse los siguientes. La tendencia es a compromisos a más largo plazo, lo que permite ganar en planificación y estabilidad de la ayuda, y una mayor concentración de la ayuda en los países de bajos ingresos, importadores netos de alimentos, y en los países menos desarrollados, especialmente de África. En general, aunque los intereses comerciales y políticos todavía perduren, desde mediados de los años 70 es constatable una evolución por la que en la ayuda alimentaria han ganado peso los objetivos humanitarios de lucha contra el hambre y de desarrollo de los países más pobres. Es una evolución que perdura en nuestros días y que ha sido estimulada por diferentes factores. Uno de ellos son las críticas formuladas por las ONG y los académicos desde los años 70 y 80 en torno al mal uso de la ayuda. Un segundo factor radica en la aparición de nuevas realidades en el escenario internacional a las que se pretende dar respuesta. Las hambrunas africanas de mediados de los años 80, en particular, contribuyeron al desarrollo de la reflexión teórica en este campo. Sin embargo, también fue una de las épocas más críticas. Una ejemplificación clara de esta tendencia fue en Etiopía. Con el objetivo de subsanar la hambruna, Estados Unidos empleó los fondos de ayuda para el financiamiento del armamento, pero fue durante la década de los 90 cuando la ayuda humanitaria ha experimentado un desarrollo más vigoroso. Esto se ha debido, sobre todo, a varios cambios operados con el final de la Guerra Fría y de la rivalidad bipolar entre las superpotencias. Por un lado, el incremento de los conflictos civiles en numerosos países, que son los principales causantes de las denominadas emergencias complejas, y en segundo lugar, la proliferación de operaciones de paz en países como Somalia, Ruanda, etcétera, que ha dado lugar a un incremento de los fondos concedidos por los donantes para la ayuda humanitaria o de rehabilitación. Sin embargo, en la actualidad, aún persiste un campo de actuación reducido de las organizaciones humanitarias, esto por la instrumentalización de la política. En este sentido, la defensa de principios como la neutralidad, la imparcialidad y la independencia se configuran como enormes retos para el mundo humanitario, lo mismo que la defensa del empoderamiento de las víctimas, más allá de las directrices y los marcos geopolíticos impuestos por los centros de poder mundial. Después de conocer sobre el esbozo histórico, es importante hacer mención a lo que es hambruna, sus causas y el apartado que contempla la ayuda en caso de conflicto y en caso de desastre natural. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, hambruna se puede definir como una grave escasez de alimentos en un área geográfica grande
o que afecta a un gran número de personas. La misma clasifica en dos las causas, en causas naturales y causadas por humanos. Entre las naturales se encuentran sequía, inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, plagas de insectos que destruyen cosechas y enfermedades que abarcan plantaciones. Entre las causadas por humanos se encuentran situaciones de guerra, ya sean estas entre naciones o guerras civiles, bloqueos, insurgencia civil y destrucción deliberada de cosechas. A su vez, el Programa Mundial de Alimentos, PMA, da las siguientes: pobreza, falta de inversión agrícola, clima y tiempo, guerras y desplazamiento, mercados inestables y desperdicio de alimentos. Por su parte, Bread for the World da pobreza, inestabilidad laboral, escasez alimentaria y desperdicio, infraestructura deficiente, mercados inestables, cambios climatológicos, guerras y conflictos, calidad nutricional y discriminación. La ONG Acción contra el Hambre da 10 principios de actuación, entre los que se encuentran el principio de responsabilidad humanitaria o Do No Harm, principio hipocrático basado en la medicina, no hacer daño. Este criterio es resultado del ambicioso proyecto de capacidades locales para la paz, dirigido por Mary Anderson, que en la segunda mitad de los 90 ha analizado multitud de proyectos y programas en contextos de violencia, con la colaboración de numerosas agencias, gobiernos y ONGs. El proyecto ha diseñado un marco teórico para analizar el impacto de la ayuda sobre los conflictos, al tiempo que ha formulado una serie de pautas para gestionar la ayuda de forma que, en lugar de alentar el conflicto, estimule a la población a encontrar mecanismos alternativos para desvincularse del mismo y abordar sus causas. Otros principios son el de protección a las víctimas, el de colaboración con las partes interesadas, el de compromiso para mejorar la formación y la capacitación, y el de priorización de los colectivos más vulnerables. Una herramienta del derecho internacional para asegurar el acceso del personal de socorro humanitario en caso de conflictos es el marco legal internacional sobre el acceso humanitario en los conflictos armados. Los actores humanitarios pueden ofrecer sus servicios, pero no tienen la obligación de hacerlo. Para evitar ser considerado interferencia ilícita en los asuntos internos de un Estado, la asistencia humanitaria debe ser proporcionada de acuerdo con los principios humanitarios. El personal y los objetos de socorro humanitario deben ser respetados y protegidos, y la libre circulación de personal autorizado de socorro humanitario debe ser asegurada. A cambio, este debe respetar los requisitos de seguridad impuestos por los estados en cuyo territorio están trabajando. Los estados tienen la obligación de garantizar la satisfacción del mínimo esencial de todos los derechos económicos, sociales y culturales, y tomar acciones, incluso en situaciones de conflicto armado. Un Estado que afirma que no puede cumplir con sus obligaciones legales por razones fuera de su control, debe demostrar que ha hecho todos los esfuerzos para utilizar todos los recursos que están a su disposición en un esfuerzo por satisfacer las obligaciones mínimas. En un Estado, se sabe que es responsable de las violaciones de la ley internacional con respecto a acceso humanitario, donde las violaciones son atribuibles al Estado. La denegación de asistencia humanitaria y de acceso puede constituir un delito en virtud del derecho penal internacional, y como ejemplo de esto tenemos los crímenes de guerra, de inanición y de ataques contra personas involucradas en asistencia humanitaria. Los responsables pueden ser procesados en tribunales nacionales e internacionales. La principal herramienta que regula la temática en relación a desastres naturales es la Carta Humanitaria y Normas Mínimas de Respuesta Humanitaria en Casos de Desastre, o Manual Esfera. Fue una iniciativa lanzada en 1997 por un grupo de ONGs dedicadas a la asistencia humanitaria y el movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, en la que elaboraron una carta humanitaria y determinaron una serie de normas mínimas para la asistencia en casos de desastre en 5 sectores: abastecimiento de agua y saneamiento, nutrición, ayuda alimentaria, refugios y servicios de salud. Esto llevó a la publicación del primer manual de Esfera en el 2000. En conjunto, la Carta Humanitaria y las normas mínimas en caso de desastre forman un marco de referencia operativo para la rendición de cuentas a la hora de brindar asistencia en casos de desastre. La Carta Humanitaria se basa en los principios y disposiciones del derecho internacional humanitario,
la legislación internacional sobre derechos humanos, el derecho sobre refugiados y el Código de Conducta relativo al socorro en casos de desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, y ONGs. La Carta enuncia los principios centrales de la acción humanitaria y reafirma el derecho de las poblaciones afectadas por los desastres a recibir protección, asistencia y a vivir con dignidad. En la edición del manual del año 2004 se añade un sexto sector, el de seguridad alimentaria, que ha sido integrado con los de nutrición y ayuda alimentaria. En la Carta se señalan las responsabilidades legales de los estados y de las partes beligerantes a garantizar el derecho a recibir protección y asistencia. Si las autoridades competentes son incapaces de cumplir con sus responsabilidades o no están dispuestas a ello, están obligadas a permitir que las organizaciones de ayuda humanitaria proporcionen asistencia y protección. Otro factor a considerar es el rechazo de la ayuda. A pesar de considerarse la aceptación de la asistencia humanitaria por parte de los estados receptores como una garantía a los derechos humanos, estos poseen el derecho de dar su autorización para regular su entrada, tránsito y distribución. Autorización que concede la protección del derecho internacional humanitario a las acciones realizadas y su licitud, atendiendo a los principios de soberanía y no intervención en los asuntos internos del Estado. En caso de considerarse ilícita la denegación de la autorización, los estados recurren a medidas como poner las medidas en manos de terceros estados, organismos humanitarios públicos o privados, para evitar la conexión directa con el estado receptor y que la ayuda se considere lícita y protegida. Como siguiente punto, se abordará la forma en que se organiza la comunidad internacional para enfrentar los casos de hambrunas. La configuración del sistema internacional frente a las hambrunas. El sistema internacional de respuesta ante emergencias evoluciona con cada nueva crisis humanitaria, enfrentando retos de coordinación y logística. Para mejorar su efectividad se requiere de la organización entre actores que la brindan. Esto incluye el nivel local, nacional, internacional y a la vez el sector público y privado. Desde el Sistema de Naciones Unidas, la instancia principal dedicada a estos esfuerzos es el Programa Mundial de Alimentos, PMA, creado con el objetivo de luchar contra el hambre en el mundo. Sus áreas de acción incluyen asistencia frente a emergencias, alivio y rehabilitación, concentradas en problemas de alimentación causados por conflictos armados. El PMA se involucra en la planificación ante casos de emergencia, evaluación de la seguridad alimentaria, almacenamiento, manipulación de alimentos y distribución, llegando hasta el seguimiento y la evaluación. Por otro lado, los esfuerzos de coordinación incluyen los sistemas de alerta temprana para advertir situaciones de riesgo que provoquen necesidades humanas, apoyo y coordinación entre agencias y la coordinación entre civiles y militares. El PMA y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, lideran en Naciones Unidas el tema de seguridad alimentaria. La FAO se encarga de acciones que incluyen la prevención de las hambrunas, eliminando riesgos naturales, suministro de alimentos para evitar la inanición y malnutrición, rehabilitación de los que ya se encuentran en estado de malnutrición. A pesar de ser el suministro de alimentos la acción primordial ante las hambrunas, la FAO también se preocupa por proveer servicios de salud, debido a que las enfermedades provocadas por las hambrunas tienden a elevar los índices de mortalidad más que la inanición. Otras instancias de la ONU que responden ante situaciones de hambruna incluyen la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, principal instancia en coordinación de asistencia humanitaria, específicamente en intervenciones sistemáticas ante emergencias. Colabora con actores nacionales como internacionales. Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, junto con la FAO, comparten el objetivo de la seguridad alimentaria. Siendo una institución financiera, combate específicamente el hambre en zonas rurales. ACNUR se encarga de la distribución de alimentos a refugiados o desplazados internamente. Por otro lado, la OIT, OMS, UNESCO y UNICEF llevan a cabo esfuerzos complementarios de asistencia técnica en sus respectivas áreas. Ante la imprevisibilidad de las emergencias, la Asamblea General de Naciones Unidas decide crear en 1992 el Comité Permanente entre Organismos, por sus siglas en inglés, IASC, como mecanismo de coordinación de respuesta entre agencias de la ONU y otras organizaciones humanitarias internacionales. Los gobiernos de los estados receptores. Según los principios de la asistencia humanitaria definidos por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, los estados son los responsables en primera instancia de las emergencias y se encargan de autorizar las acciones de las organizaciones participantes.
trabajan junto al PMA en la planificación de prevención de desastres o al solicitar la intervención del mismo en caso de emergencia. En los casos excepcionales, frente a crisis complejas y pérdida de control del territorio del gobierno, el PMA puede intervenir sin invitación, pero necesita de una petición del Secretario General de las Naciones Unidas. Organizaciones no gubernamentales. El PMA trabaja con más de 1000 ONG en las siguientes actividades relacionadas con las hambrunas. En primer lugar se encuentra la transferencia de dinero y alimentos. Las ONG facilitan la entrega en zonas de difícil acceso. En el caso de las ONG locales, permiten una mayor comprensión del contexto específico de las regiones. En segundo lugar se encuentra el apoyo de equipos de primera respuesta. El PMA brinda apoyo y fondos para que las ONG locales y nacionales puedan especializarse en sus propios países. Las principales ONG dedicadas a luchar contra la hambruna son el Comité Internacional de la Cruz Roja, fundado en 1949, es una organización promotora del derecho internacional humanitario, que provee asistencia humanitaria y protección a víctimas de conflictos armados. Los conflictos los define como una causa profunda de las hambrunas. Entre sus actividades principales se encuentran las dirigidas a la seguridad económica de sus beneficiarios, por medio de la distribución de alimentos y productos de primera necesidad, además de programas enfocados en el desarrollo y el logro de la independencia económica. Actualmente concentra sus acciones en Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y Yemen. ACF, red internacional compuesta por Acción contra el Hambre, Action Against Hunger y su versión francesa. Fue creado en Francia en 1979. Interviene en situaciones de desastre que amenazan la seguridad alimentaria, ya sea de origen natural o de origen humano. Proporciona ayuda mediante intervenciones de emergencia o posteriormente con programas de rehabilitación y desarrollo sostenible. ACF también interviene para prevenir ciertas situaciones de alto riesgo. A nivel regional, las organizaciones gubernamentales más destacadas incluyen a la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Alimentaria, ECHO. Esta es la encargada de la coordinación de la ayuda humanitaria brindada por la Unión Europea. Posee una red mundial de oficinas exteriores que incluye 7 oficinas regionales. La ECHO trabaja en conjunto con ONGs y con Naciones Unidas en materia de ayuda de emergencia alimentaria y a refugiados. Como encargada de aplicar las políticas en ayuda humanitaria de la Comisión Europea, realiza actividades de monitoreo a través del personal humanitario en sus oficinas exteriores, apoyando operaciones específicas en áreas como alimentación o salud y proporcionando asistencia logística o de seguridad en las mismas. Dentro del sistema de cooperación internacional se debe considerar 3 apartados íntimamente relacionados, los cuales se pueden explicar de forma general hacia lo más específico. Por ello, se debe hablar como primer punto el papel de la ayuda humanitaria. Como se mencionó anteriormente, la ayuda humanitaria se le considera como una asistencia diseñada para salvar vidas. Es por ello que la ayuda humanitaria es un concepto amplio, pero que en esta ocasión se enfocará en la lucha contra las hambrunas en el mundo. Dentro de los actores involucrados resaltan los estados, las organizaciones internacionales gubernamentales u OIG y los organismos no gubernamentales u ONG. Además, como características se puede mencionar que para ser considerado ayuda humanitaria debe cumplir con los requisitos de la acción humanitaria tales como universalidad y neutralidad. Además, esa ayuda humanitaria contabiliza como AOD en el caso de cumplir los requisitos establecidos por la OCDE. En forma de ejemplo, algunos mecanismos de implementación pueden ser una convocatoria de subvención que contenga como línea de financiación a la ayuda humanitaria. Además, una solicitud del Estado receptor si alguna parte de un fondo previsto como cooperación internacional de desarrollo se puede destinar a ayuda humanitaria e incluso la iniciativa del donante de crear un fondo adicional no reembolsable con fin de ayuda humanitaria. Por otro lado, como segundo apartado, dentro de la ayuda humanitaria se tiene a la ayuda alimentaria, por lo que la ayuda alimentaria es ayuda humanitaria, pero la ayuda humanitaria no necesariamente es ayuda alimentaria. A esta ayuda se le conoce por ser el instrumento más conocido y publicitado para luchar contra el hambre. Como parte de los actores involucrados se mencionan a los estados, las OIG y las ONG. Dada su amplitud, se puede clasificar en ayuda humanitaria de emergencia. Ese es el principal mecanismo que utiliza la ayuda humanitaria. Se otorga por medio de donaciones puntuales y urgentes debido a una crisis alimentaria y posee una duración de solo algunos meses. Su principal objetivo es el de salvar vidas durante la emergencia. Dentro del mecanismo de implementación dentro de la ayuda alimentaria de emergencia,
se menciona la cooperación en especie, o sea, la distribución general de alimentos, también los vales de comida, las transferencias condicionadas, la alimentación complementaria y la alimentación terapéutica o intensiva en casos de malnutrición grave. Por otro lado, los proyectos de ayuda alimentaria se otorgan por medio de una multitud de formas, pero que tienen una lógica de objetivos y beneficios específicos. Al tener una visión focalizada, los proyectos son ejecutados por el mismo donante. Suelen estar relacionados a un apoyo nutricional, transferencia de poder adquisitivo y realización de actividades que contrarrecen la hambruna. Además, poseen una duración de mediano plazo y están insertos en un programa de largo plazo. Teniendo en cuenta los mecanismos de implementación, se puede mencionar proyectos de comida o dinero por trabajo, distribución de alimentos, alimentación complementaria, descuentos, cupones y sellos, comedores comunitarios y alimentación para refugiados. Por último, los programas de ayuda alimentaria anteriormente eran considerados como el principal mecanismo de la ayuda alimentaria. Dentro de esta ayuda se encuentran dos diferencias sustanciales con respecto a los apartados anteriores. Por un lado, se posee una proyección más amplia, con un enfoque de desarrollo económico, agrícola y de seguridad alimentaria. Por el otro lado, la ayuda es programática o sectorial, es decir, que existe un trabajo conjunto con las instituciones del Estado para que sea ejecutada por este en las áreas que el Estado considere primordiales. Sus mecanismos de implementación pueden ser un apoyo presupuestario nacional o sectorial, asistencia financiera en especie, créditos concesionados, programas de protección social, programas de agricultura y abastecimiento de agua. Como tercer gran apartado, se pueden retomar algunos mecanismos anteriormente mencionados y se distingue que la ayuda alimentaria puede usar a la ayuda financiera para llevarla a cabo. Dada la especificidad de este tipo de ayuda, retoma características de la cooperación financiera internacional y de la ayuda humanitaria, pudiendo ser o no reembolsable y de corto plazo en caso de atención en caso de crisis. Sus actores pueden ser estados, OIGs y además sus mecanismos de implementación pueden ser paquetes financieros como préstamos concesionados, donaciones, transferencias en efectivo, canje de la deuda e incluso el uso de la criptomoneda. Para la aplicación de los elementos estudiados a lo largo de esta clase se dará paso a un caso de estudio de la actualidad, la guerra entre la coalición saudí y los rebeldes hutíes apoyados por Irán, que provocan una de las peores crisis alimentarias de la década mientras fracasan todos los intentos para alcanzar la paz. Los resultados preliminares de la evaluación de la seguridad alimentaria y la nutrición en emergencias, ESANE, realizada en el país desde la escalada del conflicto a mediados de marzo de 2015 por 3 organismos de la ONU, la FAO, UNICEF y el PMA, en colaboración con las autoridades yemeníes, revelan que las condiciones de seguridad alimentaria y nutrición se están deteriorando rápidamente debido al conflicto en curso y que más de 2 millones de niños padecen de malnutrición aguda. Los resultados preliminares de ESANE se incorporaron al plan de respuesta humanitaria elaborado por la OCHA. De acuerdo al último informe publicado en diciembre de 2018 por la FAO, UNICEF, el PMA y otros socios humanitarios, mediante la clasificación integrada de las fases de la seguridad alimentaria, CIF, hasta 20 millones de personas padecen inseguridad alimentaria y 15,9 millones de personas pasan hambre en Yemen. El conflicto sigue siendo la causa principal de la inseguridad alimentaria, la pérdida de medios de subsistencia e ingresos, el aumento del precio de los productos básicos y las fluctuaciones del tipo de cambio que impiden las importaciones son efectos secundarios que contribuyen a reducir la capacidad de las familias para comprar alimentos. El colapso de los servicios públicos y las redes de seguridad social y la erosión de los mecanismos de supervivencia han hecho más vulnerable la crisis. Labor de la FAO. El trabajo de emergencia de la FAO se centra en ayuda de emergencia para mejorar y diversificar ingresos, protección de emergencia del ganado, suministros de insumos, además, impulsar medios de subsistencia mediante proyectos de dinero en efectivo por trabajo y de suministros agrícolas y de ganado. Por último, en programas de mayor coordinación de las respuestas institucionales en materia de seguridad alimentaria y agricultura, reforzando la resiliencia. A su vez, la FAO solicita $48,4 millones para ampliar su respuesta. La labor de UNICEF.
UNICEF ha contribuido para tratar a 460.000 niños víctimas de malnutrición aguda. Ha implementado acciones de emergencia como alimentación intensiva en casos de malnutrición grave, distribución de suplementos vitamínicos, medicamento a niños y transferencia de efectivo incondicionado. Así también impulsa programas de rehabilitación y suministración de agua. La UNICEF ha solicitado urgentemente $237 millones para continuar su labor en Yemen. Labor del PMA. El PMA trabaja para proporcionar ayuda alimentaria urgente mediante la distribución directa de alimentos y cupones para alimentos a casi 7 millones de personas en Yemen. Presta proyectos de capacitación y de asistencia nutricional a mujeres lactantes y embarazadas, así como a niños que padecen malnutrición. Dentro del Plan de Respuesta Humanitaria para Yemen de 2017, el PMA solicitaba fondos por el valor de $950 millones estadounidenses. Gracias a este estudio de casos se puede evidenciar cómo la ayuda alimentaria ha sido el medio por el cual los principales ONG en el marco de las hambrunas han combatido el problema de Yemen, ya sea por medio de programas, proyectos y ayuda de emergencia. Sin embargo, se comprueba que la falta de recursos es una constante en la problemática que además está sumergida en ciertos intereses políticos, lo cual ha provocado que un mantenimiento en el tiempo por más de 4 años de crisis. Ante la continuidad del conflicto, la necesidad de la ayuda alimentaria se hace presente. Muestra de ello es el nuevo Plan de Respuesta Humanitaria 2019, con el cual las ONG buscan evitar parte del sufrimiento de millones de yemeníes. Para concluir la videoclase, es pertinente mencionar que la hambruna es un fenómeno multifacético y multicausal que ha existido a lo largo de la historia, pero que ha sido en los años recientes que la cooperación internacional ha jugado un papel determinante para ponerle fin a esta problemática, que más allá de reflejar la condición interna de los estados, está vestida con la cara humana de los más vulnerables. Los mecanismos para poder subsanarla son diversos. La ayuda humanitaria, alimentaria y financiera se encuentran entre los principales. Sin embargo, no se debe de olvidar que gran parte de la ayuda internacional otorgada sigue ligada a los intereses comerciales y/o geopolíticos del país donante. Además, cabe resaltar que el principal responsable del desarrollo socioeconómico y de solventar cualquier tipo de emergencia que transcurra en su territorio sigue siendo el Estado nacional. Este debe ser el encargado de implementar mecanismos de planificación, seguimiento y evaluación de forma que no se perjudique más aún su situación. La cuestión alimentaria es una temática delicada que debe responder a cuestiones como las necesidades nutricionales, cultura alimentaria y además promover el uso de mercados locales. Y además se asegure que la ayuda brindada no sea meramente asistencialista, sino debe poseer una visión a largo plazo sobre la recuperación y el desarrollo. La falta de recursos suficientes para erradicar el hambre continuará poniendo en peligro la vida de muchos grupos vulnerables y será uno de los elementos que han de contribuir al recrudecimiento de las emergencias. De esta forma, radica la importancia de un enfoque de inclusión en la que la cooperación y la ayuda, como la integración de las buenas prácticas de la cooperación sur-sur, entre otras a estos mecanismos, sean consideradas. Las críticas sobre la hambruna en el mundo son numerosas, pero estas han suscitado diferentes aportes teóricos y recomendaciones para poder canalizarlas y tratar de que los actores se encarguen de optimizar el uso de la ayuda en lo que sea requerida. Los pueblos, gobiernos y la comunidad internacional tienen la responsabilidad en la consecución de los objetivos, la reducción del hambre, y es ahí donde la ayuda alimentaria juega un rol esencial, pues más que ser la opción usada por defecto en las crisis humanitarias, esta debería ser considerada como una de las diversas opciones existentes en el marco de un conjunto externo de redes de seguridad social que buscan asegurar un nivel mínimo de bienestar y ayudar a las familias a gestionar el riesgo.